algunos textos allí. Vamos a leer San Juan capítulo 4, verso 24, que es muy conocido. Ustedes recuerdan que iniciamos unos temas acerca del Espíritu Santo. Vamos a seguir con este énfasis en esta noche. Ese texto creo que lo sabemos de memoria, la gran mayoría. Citémoslo todo a una voz, todos a una voz. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, estén cómodos, mis hermanos. Yo les estaba planteando, hermanos, como un preámbulo acerca de esto del tema del Espíritu Santo. Quería solo como aclarar algunas dudas. Quiero esta noche que entonces empecemos a hablar de la obra del Espíritu. La obra del Espíritu. Y es que el Espíritu Santo que actúa en el mundo creado sigue obrando para demostrar la inutilidad y la pecaminosidad de la vida sin Dios, y trae una convicción de la presencia de Dios, de su justicia y juicio venidero. El Espíritu Santo, debemos de entender que algunas organizaciones dicen que es la tercera persona de la Trinidad. Bueno, la Biblia no dice que sea la tercera persona. La Biblia nos plantea al Espíritu Santo como Dios mismo. Dice que Dios es espíritu. Y entonces no es la segunda ni la tercera persona. Hablar del Espíritu Santo como una segunda o una tercera persona, creo yo, y me parece pues un irrespeto, porque Dios nunca ha dicho ser segundo ni tercero. Entonces, antes bien dice que Él es el primero y el último. Amén. Entonces, textos como Efesios capítulo 4, verso 4, que dice que un espíritu, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Segunda a los Corintios capítulo 3, verso 17 dice, porque el Señor no dice que es un espíritu, sino que dice que el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Pues en este lugar hay libertad porque aquí está el Espíritu del Señor. Entonces el título Espíritu Santo se usa para designar otra manifestación de Dios. Pudiéramos hablar de otro oficio para que lo podamos entender mejor. Cuando la obra o cuando Él se mueve en la vida de los hombres y mujeres, entonces se habla del Espíritu Santo.
Se ha definido también y se ha dicho que el Espíritu Santo es Dios fluyendo en salvación, bendición y poder sobre los seres humanos. Y se habla en la Biblia del Espíritu Santo cayendo sobre los creyentes, como lo que plantea Hechos capítulo 10, verso 44, que habla de cuando estaban reunidos en casa de Cornelio, y entonces se dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, derramándose sobre ellos. Entonces realmente el Espíritu Santo está presente en la iglesia y en todo lugar, pero estos términos se usan para mostrar que el Espíritu de Dios se mueve y opera en el corazón de los creyentes. Y bueno, hay algo en lo cual me gusta enfatizar mucho, hermanos, y es en lo que Jesús mismo planteó allá en esa fiesta de los tabernáculos que ustedes recuerdan de San Juan capítulo 7. En esa fiesta de los tabernáculos plantea lo que debe tener en cuenta el que quiere recibir el Espíritu Santo. Y yo sí creo que muchos no han recibido el Espíritu Santo porque no lo han tenido en cuenta así. El capítulo 7, el verso 37 dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo creo que hemos escuchado muchas veces hacer énfasis a ese texto de el tener sed. Cuando uno tiene sed, uno busca dónde saciar su sed. Y entonces Jesús dice: venga a mí y beba. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen o los que en él creyesen, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero plantea entonces ese tener sed. Y siempre hablamos de el ejemplo de Israel, que tuvo sed en el desierto y clamaron al Señor. Él les dio agua de la roca. Entonces Dios no se ha quedado entonces allí con esa petición, sino que donde alguien con esa sed abundante ha venido a pedir, Dios ha saciado la sed. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, no es otro, no es un hombre cualquiera, no es una persona del común quien bautiza con el Espíritu Santo. Quien tiene la facultad de dar de su Espíritu es el mismo que lo posee. Entonces Él es quien bautiza con Espíritu Santo. Por eso cuando a Juan le dijeron: ¿eres tú el que había de venir? Entonces Juan era tan claro al responderles, decirles: yo soy el amigo. Decirles: yo no soy el Cristo. Decirles entonces
yo ni siquiera soy digno de desatar el cordón del calzado de él. Pero decirles, Él es más poderoso que yo porque era primero que yo. Y decirles, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo ciertamente os bautizo para arrepentimiento, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y Juan entonces aclaró, San Juan capítulo 1 verso 36 y dice 33, dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, el que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces ese fue el mismo que en el capítulo 14, ese sobre quien Juan dijo, o de quien Juan dijo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Fue el que dijo en el capítulo 14, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el verso 21 le dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces hay que ponerse frente al Señor. Siempre ponerse frente a Él, porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y llegar ante Él con esa sed de recibirlo. Pero hay que acercarse en plena certidumbre de fe. Entonces hay que tener sed, acercarse a Él, pero hacerlo no de cualquier forma. Porque si hay una petición que tenemos ante Dios, pero la tenemos dudando, recuerde que recibe cualquier petición que le haga al Señor, recibe respuesta si se hace sin dudar nada. Entonces hay que acercarse creyendo, pero no creyendo de cualquier forma. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. No es como dijo Julanito de tal, porque en ocasiones queremos que nos suceda lo que le sucedió al otro hermano. Y uno de los bloqueos más grandes que han tenido ciertas personas para recibir el Espíritu Santo es que, aunque no dudan, están pensando, y si de pronto hago como hizo Julano de tal, o si hablo en lenguas como habló el hermano tal, o si salgo saltando, que el saltar no es el Espíritu Santo, es la reacción de la persona. Y entonces cada persona tendrá una reacción, posiblemente dependiendo su carácter, su temperamento. Entonces de esa misma manera podrá reaccionar. Pero hay quienes siempre están esperando que tiene que ser como vieron a X persona. Y lo que hay que es llegar ante el Señor con sed, llegar ante Él en plena certidumbre de fe y decirle, Señor, estoy en tus manos, dispuesto
materia disponible para ti. Y hay que una vez ponerse frente a Él, creer que sus promesas son fieles y verdaderas. Es la promesa de Dios en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que ningún creyente debe estar medroso o arrinconado pensando que no es para él el Espíritu Santo. Es una dádiva de Dios a la iglesia por cuanto somos sus hijos, por cuanto somos iglesia, por cuanto las promesas de Él son para los que le aman, por cuanto sus promesas son fieles y verdaderas, porque Él nos ama y ha prometido estar con nosotros. Entonces, una vez creyendo es ir a Él y beber. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces hay diferentes palabras con las que se identifican. Se habla de tipología del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y se habla de aquellos que en el desierto estuvieron bajo la nube. Y todo el tiempo estuvieron allí bajo esa nube que cambiaba dependiendo entonces la hora, porque para unos o en algún horario era una columna de fuego que les calentaba, pero también era una nube que les guardaba del sol. Estaban resguardados todo el tiempo, como es el Espíritu Santo para la iglesia. Es quien le guarda en el momento del frío y donde la inclemencia del tiempo parece estar en contra tuya, pero es también quien trae calor espiritual cuando todo parece hostil, a tal punto que te enfrías espiritualmente. Se da cuenta usted que Él es Dios de todos los tiempos, que para con su pueblo está todo el tiempo, que hay una cobertura especial sobre ti y sobre mí como iglesia. Nunca nos ha desamparado, siempre está allí. Bendito el nombre del Señor. Entonces, antes del bautismo del Espíritu Santo, ya hemos hablado, hay alguna simbología. Se presenta entonces como esa nube. Se habla del Espíritu Santo como el fuego. Se habla del Espíritu Santo como el aceite de la unción. Se habla del Espíritu Santo como aquel vino que alegra el corazón. Se habla del Espíritu Santo como el agua que sacia la sed. Se habla del Espíritu Santo como una paloma, pero en el día del Pentecostés se hizo evidente como un viento recio que soplaba. Se habla del Espíritu Santo como un sello, y se habla del Espíritu Santo como una prenda que nos identifica. Todos ellos símbolos que describen las características y naturaleza del ministerio del Espíritu Santo a través del tiempo. Pero antes del bautismo del Espíritu Santo, recuerden, les estuve hablando de que antes del bautismo del Espíritu Santo viene esa convicción. Él es el que convence al mundo de pecado. Y aquí hay amigos que si dejan que el Espíritu Santo les convence y le dan lugar al Espíritu Santo, Él hará un efecto transformador en su vida. Le va a convencer y le va a llevar a reconocer que necesitamos ponernos en las manos del Señor, y que cuán difícil es la condición del hombre sin Dios. Es el Espíritu Santo el que lleva a la persona a reconocer su triste condición y a poder volverse al Señor. para cambiar su situación.
Pero también es el Espíritu Santo el que trae en el ser humano esa convicción de justicia y esa convicción de pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y lleva al ser humano a una experiencia extraordinaria. Por eso cuando empieza la obra del Espíritu en una persona y esa persona le da libertad, es una obra que no la detiene nadie. Si en usted se ha estancado la obra del Espíritu, es porque el único que logra detener la obra del Espíritu en usted es usted mismo. No hay nadie a su alrededor, ni el diablo la detiene. Porque a veces decimos, no, es que el diablo, no, ni el diablo la detiene. No tiene la autoridad para detener la obra del Espíritu. Una vez que el Espíritu Santo empieza a obrar en la persona, es la persona la que le dice hasta allí, hasta allí. Con su forma de actuar, con su forma de mirar la vida, con su forma de comportamiento, esa persona detiene la obra del Espíritu en su vida porque es para provecho de sí mismo. Y entonces detiene la obra del Espíritu, pero no hay ningún poder externo que pueda detener la obra del Espíritu. Pero si usted le deja que Él fluya en su vida, que fluya la obra del Espíritu, entonces usted por eso ve personas que cambian tanto y tan rápido, porque le dicen, Señor, estoy en sus manos. Porque se olvidan de quiénes son. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no se muere, hermanos, el que no muere a sí mismo, no logra tener o dejarle el control al Espíritu. Se necesita morir a nosotros mismos para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno que alguien esta noche pueda decirle, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Hoy sepulto mi vida antigua. Toma tú el control, toma tú el control, toma tú el control. El culto sería diferente si Él toma el control. La vida tuya es distinta si lo dejas en el control de esa nave. Si te olvidas de quién eres por un momento. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. La realidad de la convicción del Espíritu Santo en la vida del creyente es que trae iluminación. Trae iluminación. Una vez le creyó al Señor y le dijo, te entrego mi vida. Él empieza a iluminarlo a través de que la palabra, recuerde, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, el capítulo 1, el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aleluya.
Es que los príncipes de este mundo no lo entendieron. Primera los Corintios 2:8 dice: lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, cosa que ojo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Revelar es como iluminar. Nos mandó el destello. Lo hizo como a través del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bendito el nombre del Señor. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque si es que el Espíritu de Dios, usted le ha dado el control de su vida, Él es el que fluye y Él es el que le guía a toda verdad. Bendito el nombre del Señor. La dirección que usted tiene de su vida está completamente supervisada por Él. No hay forma de distraerse cuando Él tiene el control. Él va al frente. Bendito el nombre del Señor. Eso se ve claramente en la pregunta de la multitud el día del Pentecostés, que se compungió la gente de corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Allí ya no tenían el control ellos. Allí el control ya lo tenía el Señor. Porque una vez ellos fueron compungidos, es que el Espíritu empezó a obrar en ellos, a obrar y a interiorizar en ellos. La palabra les causó conmoción. Ya Él tenía allí el control y ellos lo que querían era seguir, dejar que Él tuviera el control. Y por eso entonces la voz de Pedro fue: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Él les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego usted sigue leyendo y la Biblia dice que fueron bautizados allí cientos de personas. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Pero todos eran movidos por la obra del Espíritu. El Espíritu era quien les convencía de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto es la condición del hombre sin Dios. De justicia porque en el Evangelio se revela por fe y para fe la justicia de Dios. Entonces eran convencidos a entregarse al Evangelio, mirando la única solución. Y de juicio por cuanto el Evangelio es para ser salvos de los juicios venideros. Es el único escondedero. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es la única forma en la que el ser humano podrá ser salvos de los juicios venideros que habrán de llegar a los seres humanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando venga, dice, Él convencerá. Y los que estamos hoy en las iglesias somos personas que hemos sido convencidos. Nos hemos dejado convencer del Señor. Entonces no se refiere, hermanos, a creer en un Cristo histórico,
porque recuerde que son muchos los que creen en un Cristo histórico. Y entonces creen en Cristo, ay por Cristo, ay Diosito y Chuchito y cantidad de cosas, pero es solamente una historia que creen. Pero más que una historia, Cristo debe ser una vivencia en nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Se refiere entonces a creer que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Porque uno de los pecados más grandes es el no creer quién es Cristo. San Juan capítulo 8, verso 21 dice: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Le dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso demuestra que Jesucristo acusó a los judíos de pecado, del pecado de no creer en Él como Él dijo y demostró ser. Entonces hay por lo menos 3 puntos en que podemos mirar el texto. Y con estos puntos quiero concluir este sermón. Porque hay ciertas oportunidades que se presentan una sola vez, que no se repiten en todas las personas. Porque es que a la mayor parte de las personas, a todas las personas se les presenta la oportunidad de aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Yo siempre he pensado un pueblo como Villapaz, donde se viene escuchando el Evangelio. Una de las congregaciones más antiguas del país es Villapaz, por lo menos del Valle. Creo que en esta zona la congregación más antigua es la congregación de Villapaz, porque aquí llegó la iglesia antes que a Jamundí. Y hermanos, ha habido mucha oportunidad. Yo escucho a veces personas decir: no, Dios puede dar otra oportunidad, o ¿por qué Dios no permitió? Hay cosas que ya no son cuestión de Dios. Al hombre se le muestra todo para que reconozca que Dios existe y que hay que aceptarle en el tiempo, pensando esto: hoy es día aceptable, hoy es tiempo de salvación. Bendito el nombre del Señor. Oportunidades únicas para aceptar a Cristo como Salvador. Pero es posible que la rechazaron o que la rechacen y la pierdan y no vuelva a presentarse la oportunidad. Entonces buscamos oportunidad cuando ya la persona está a punto de fallecer, pero resulta que tuvo cientos de oportunidades. El afán de un familiar es que una persona o un familiar se vaya al cielo, pero depende de él o de ella. Número 2, está implícita en ese razonamiento la verdad de que la vida y el tiempo son limitados. Tenemos un espacio de tiempo en el que tenemos que hacer la decisión por Cristo.
El tiempo del que disponemos es limitado. Ninguno sabe cuál es nuestro límite. Por tanto, todas las razones están a favor de que hagamos la decisión de alinearnos con Dios ahora. Yo siempre digo gracias a Dios por los que han podido regresar. Y alguno pudiera darse golpe de pecho, pero no se dé golpe de pecho, dele gracias a Dios. Porque en Dios debemos estar como si fuera hoy. Bendito el nombre del Señor. Y número 3, precisamente porque hay oportunidad en la vida, hay también juicio. Entonces la oportunidad Dios la plantea a través del Espíritu. Todo el tiempo está el Espíritu en esa obra de la regeneración, tocando a la puerta de la persona. Quiero regenerarte, quiero transformarte, déjate transformar, déjate regenerar. Hay la oportunidad todo el tiempo. Por esa razón, también habrá un juicio. Cuanto mayor sea la oportunidad, más claramente se nos presenta, mayor será el juicio por rechazar la oportunidad, por perder la oportunidad. Entonces ese pasaje nos pone cara a cara con la gloria de la oportunidad y el tiempo limitado del que disponemos para aprovecharla. Muchos de los que le vieron y le oyeron estuvieron dispuestos a aceptar la oportunidad, a aceptarle. Hermanos, es que a Cristo lo escucharon muchas personas. Si ustedes recuerdan, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Sí recuerdan la escritura? Marcos 16. Ellos le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que Jeremías, o otros que alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y entonces vosotros quién decís que soy yo? Y aún entre ellos había dudas, porque hubo solo uno entre ellos que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Fue una revelación directa del Espíritu, bendito el nombre del Señor, que es el que revela a los corazones lo que deben hacer, cómo deben andar, cómo deben transitar en este mundo. Pero a excepción de Pedro, ninguno aceptaba a Cristo como el gran yo soy, como el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús, bendito su nombre. La tarea del Espíritu Santo no es solo mostrarnos la inmundicia de nuestro pecado y mostrar nuestra justicia como un trapo de inmundicia, como dice Isaías capítulo 64 verso 6, sino que es también revelarnos la grandeza y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Como lo predicara Juan el Bautista, era un mensaje dado por el Espíritu del Señor. El capítulo 40, el verso 2 del libro del profeta Isaías
se dijo de Juan: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino al Señor, enderezad calzada a nuestro Dios. Y dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y se enderece lo torcido y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Bendito el nombre del Señor. Por eso en aquel día, cuando salió Juan a predicar, su predicación no fue una predicación elocuente, no fue una predicación surtida de palabras bonitas, porque ¿qué hubiera podido aprender desde lo humano un hombre que se crió en el desierto, cuyas ropas eran ropas ásperas y cuya comida era comida difícil de digerir de pronto por las personas de un paladar exquisito? La Biblia dice que él no era un hombre común entre los hombres, era un extraordinario hombre, único entre los nacidos de mujer. Ninguno como él, pero había una revelación extraordinaria, porque cuando salió a las calles contristó el corazón de muchos, compungió el corazón de muchos. Voz que clama en el desierto: preparad el camino, y llamaba a todos al arrepentimiento. Y cuando hubo el momento de tener que presentar a quien había de presentar, no titubeó en ningún momento, sino que tuvo la gallardía de decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo hizo desde su perspectiva humana. Había en él un ministerio dado por el Espíritu, un hombre movido en el Espíritu. Siempre que alguien ha dado al Espíritu la operación de su vida, hará cosas que no entiende, pero guiado por esa fuerza interior. Hará cosas que no está de acuerdo con lo que todos piensan, porque está enchufado arriba. Él es la conexión perfecta. La operación del Espíritu no debe cesar en la iglesia. Nunca se debe sobreponer el impulso humano. Nunca está por delante el impulso humano. Siempre es necesario atender a la voz del Espíritu Santo. La iglesia empezó por el Espíritu y terminará por el Espíritu. Siempre habrá la operación del Espíritu Santo en la iglesia, porque es el que sana, es el que transforma, es el que llama al arrepentimiento, es el que bautiza, es el que guía, es el que abre puertas, es el que sana a los enfermos, es el que resucita a los muertos. Él es el que opera en la iglesia. Por eso toda la prelación la tiene Él en la iglesia. Es bonito cuando usted puede pensar: lo que el Espíritu Santo diga, eso voy a hacer. Cuando usted puede pensar: una cosa es lo que yo tengo en mente hacer, pero si el Espíritu dice, yo voy a hacer diferente a lo que yo pienso. Porque todo aquel que es guiado por el Espíritu no depende de sí mismo. Recuerde, Juan estaba allá y en un momento dado
vinieron a decirle a aquel que tú bautizaste está llevando más discípulos que tú. Él dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ya reconociendo, yo voy en retirada, pero para eso vine, para que él crezca. Si él quiere crecer en tu vida, no le cierres la puerta. Dale el control de tu vida en esta hora. Entrégale el control de tu vida. Aleluya. Aleluya. Es Él el que te insiste diariamente. La forma en la que actúas no es la que yo quiero. Es Él el que insiste diariamente en lo que debes hacer. Es Él el que insiste diariamente en cómo debes obrar. Es Él el que sigue insistiendo en tu accionar en el mundo. Es Él el que sigue insistiendo en los cambios que debes traer a tu vida, que a veces son abruptos y uno dice: pero ¿cómo cambiar de tal forma? ¿Cómo hacerlo de tal forma? El que te trajo, el que te ha guiado hasta hoy, Él sabrá sostenerte hasta el día de su venida. Él sabrá hacerlo. Le voy a invitar para que esté de pie. Qué bueno si le decimos al Señor: toma el control de mi vida. Bueno, decirle: Señor Jesús, a través de tu Espíritu, toma el control de mi vida. Alguien que quiera ponerse en las manos del Señor y decirle esto, le voy a invitar a venir al altar. Si hay alguien aquí en esta noche que quiere entregarle su vida al Señor y decirle: toma el control. Cada vez se necesita, hermanos, más personas que estén pensando y que estemos pensando: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque Él murió y se entregó por mí. Aleluya. Dale el control a Él, dale el control. Dale el control de tu vida a Él, dale el control, dale el control. Oh, tira bajando la vacina, la vaya sanda, la vallita mahaya. Sí, aleluya. Que Él tome el control. Si Él toma el control de tu vida, no tendrás tantas luchas para ser cristiano. Seguro que no. No habrá tanta dificultad para moverte en el ámbito cristiano, que es tan sabroso cuando Él lo gobierna. Soberano Señor, esta iglesia es tuya, tú la compraste, te pertenece, tú la adquiriste con el mejor precio pagado. No estábamos feriados, estábamos a punto de irnos, pero tú nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pagaste un precio muy alto. Yo te ruego, tomes el control de la
la vida de uno más en esta noche. Que pueda pensar que no somos nosotros, que eres tú, que no es tu impulso, es el impulso de Él, que no es tu genio, no es tu carácter, es el carácter de Él en ti. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en ese lugar. Sí, Él está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Déjate que Él se mueva. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Aleluya. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. En medio de tu pueblo.